Antes de empezar, es necesario que tengas a la mano en formato PDF los documentos que se adjuntarán para su revisión por el comité correspondiente. 1. Protocolo en extenso. 2. Carta de no inconveniente, firmada por el director de la unidad médica. 3. Carta de consentimiento informado o solicitud de excepción del mismo, conforme a los requerimientos metodológicos y éticos del proyecto. 4. Cronograma de actividades. 5. Instrumento de recolección de datos. Ingresaremos desde la dirección electrónica cirelsis.ims.gobierno.mx. Una vez en esta página, y si es la primera vez que accedemos al sistema, será necesario registrarnos para generar un usuario y contraseña. Deberemos seleccionar Soy nuevo usuario para que nos permita el registro de nuestra matrícula, nombre y el correo electrónico al que se enviarán los datos de acceso para ingresos subsecuentes a la plataforma. Al contar con el usuario y contraseña podremos ingresar al sistema. Cuando accedamos a la plataforma nos situaremos en el panel superior derecho de la pantalla desde donde podremos generar acciones que nos permitan el registro del protocolo de investigación. En este panel encontraremos el apartado de tareas como investigador, que es desde donde ingresaremos para el registro de proyectos, y el apartado de tareas comunes, que nos permitirá agregar, verificar y modificar nuestra información. En caso de fungir como tutores de un proyecto de investigación, por ejemplo, de médicos residentes, debemos agregar al alumno antes de iniciar con el registro del protocolo. Esto lo haremos desde el apartado de tareas comunes, en la pestaña Mi perfil, sección Tesis dirigidas, en donde podremos buscar por matrícula o nombre los datos del médico residente o del alumno participante en el proyecto. La plataforma nos solicitará información respecto al alumno y al curso en el que se encuentra inscrito, teniendo la opción de incluir estudiantes desde curso técnico hasta doctorado. También se deberá agregar el nombre de la institución que avala el programa, la fecha de inscripción y el título del proyecto a registrar, que deberá coincidir con el protocolo y el apartado de registro. Finalmente se debe especificar la información solicitada como si se cuenta con apoyo financiero para el desarrollo del protocolo, si se trata de personal de base o no base y si se percibió beca por parte del IMSS u otra institución al momento de realizar el proyecto. Si el alumno desde su cuenta es quien registra el protocolo, no es necesario llevar a cabo este paso. Para registrar un proyecto de investigación debemos situarnos en el apartado de Tareas como investigador, en la pestaña Protocolos de investigación y finalmente en Solicitud de registro de protocolos, donde se desplegarán los apartados que deben completarse para continuar con el registro. Como primer verificación, debemos revisar si el protocolo cumple con alguno de los criterios para ser sometido a evaluación por el Comité Nacional, incluyendo 1. Uso de medicamentos o dispositivos no incluidos en el cuadro básico o que modifiquen la conducta diagnóstico-terapéutica vigente. 2. Que se realicen en colaboración con otras instituciones nacionales o internacionales. 3. Que reciban apoyo económico o material de entidades con fines de lucro. 4. En la que se incluyan participantes o muestras de más de una unidad IMSS. 5. Que consideren población no derechohabiente al IMSS. 6. Que incluya material biológico que deba ser transportado dentro o fuera de México. 7. Manipulación de células troncales. 8. Ensayos clínicos con nuevos fármacos o nuevas indicaciones terapéuticas. 9. Manipulación de agentes patógenos sin tratamiento. 10. Desarrollo de innovación o dispositivos médicos con aplicación en seres humanos. Y 11. Ante la inconformidad de los investigadores por un dictamen emitido por algún comité local de investigación en salud. En caso de cumplir con alguna de estas características, se deberán describir brevemente los componentes del proyecto que ameritan la evaluación por el Comité Nacional. El comité que evaluará el protocolo conforme a sus características se selecciona en la pestaña inferior para continuar con el registro. En el siguiente apartado se encontrarán los datos del investigador responsable, en este caso, quien está registrando el proyecto de investigación. Es importante verificar que la información del investigador esté actualizada, de ser necesario, pueden hacerse modificaciones en el apartado Editar datos del perfil, antes de continuar con el procedimiento. El siguiente apartado permite el registro de colaboradores institucionales y externos, incluyendo tutores si el alumno está realizando el registro, o de estudiantes, en caso de fungir como tutor, además de todos los involucrados en el proyecto de investigación como investigadores asociados.
Para agregar colaboradores nos situamos sobre el icono correspondiente, utilizando la matrícula o nombre para la búsqueda según sea necesario. Cada colaborador, tanto institucional como externo, aparecerá en esta sección. Se debe verificar que los datos sean correctos e indicar la contribución de cada colaborador al proyecto. Los colaboradores internos y externos que no pertenezcan a la misma unidad de quien registra el protocolo solo podrán asignarse como asesoría para poder someter el proyecto al Comité Local de Investigación en Salud, ya que si participan en la recolección de datos o contribuyen con participantes, muestras, datos o análisis, el protocolo deberá evaluarse por el Comité Nacional de Investigación en Salud. A partir de este punto nos concentraremos en agregar los datos e información correspondiente al protocolo. Iniciaremos registrando el título del proyecto, el cual será validado por el sistema para evitar que existan duplicidades. A continuación se deberá definir el tipo de investigación que pretende realizarse. Puede ser clínica, biomédica, epidemiológica, económica, de educación en salud, humanidades o de servicios de salud, y estas categorías no son excluyentes. También será necesario informar la disciplina principal a la que pertenece el trabajo y una secundaria para mejor delimitación, permitiendo su asignación tras la evaluación inicial a un eje temático. Como información adicional se deberá señalar si la población del estudio serán seres humanos o animales, si se incluirán poblaciones vulnerables y el tamaño de muestra que se ha calculado. Si se trata de un ensayo clínico, se deberá especificar a qué fase farmacológica corresponde. Si el proyecto tiene vínculo con alguna tesis, como en su caso, se deberá indicar en esta sección, especificando los datos del alumno, que puede ser quien esté registrando el proyecto, o alguno de los estudiantes que se tengan agregados en el perfil, como lo realizamos al inicio de esta guía. Es importante recordar que no podrá agregar alumnos que no haya registrado previamente en su perfil como investigador. En cuanto a los productos entregables, podrá marcar más de una casilla, considerando que la tesis será el producto principal y de ella pueden derivar presentaciones, carteles, artículos científicos y otras contribuciones para la comunidad. Es requisito que describa brevemente las aportaciones que espera generar con su proyecto, resaltando el valor social y el conocimiento científico que pretende obtenerse. En la siguiente sección se deberá agregar un breve resumen del proyecto en máximo 2000 palabras, realizándolo de forma estructurada. Debe contener un marco teórico breve donde se aborden los antecedentes más importantes relacionados con su pregunta de investigación, destacando la ausencia de conocimiento que quiere resolverse. En cuanto a las variables a considerar, se deben incluir al menos la variable dependiente e independiente, pero esto dependerá del diseño metodológico de su trabajo. Se debe incluir también la hipótesis alterna, el objetivo general, y en caso necesario, los objetivos específicos. Por otra parte, el apartado de material y métodos debe incluir como mínimo el lugar en el que se llevará a cabo la investigación, los criterios de selección y el cálculo de tamaño de la muestra, el análisis estadístico propuesto para cumplir con los objetivos establecidos y los procedimientos para llevarlo a cabo. Finalmente se incluirá la descripción de los recursos e infraestructura para la realización del proyecto. También deberá especificarse la experiencia del grupo en el desarrollo de proyectos de investigación similares o relacionados con áreas de posgrado. Si el alumno es quien está registrando el protocolo y marcó la casilla "Yo me graduaré con este proyecto" en el apartado de vinculación con tesis, el sistema le pedirá agregar los datos del curso de posgrado al que se encuentra inscrito, por lo que deberá tener a la mano la fecha de inscripción, el nombre del programa, la institución educativa y los datos de su tutor institucional, a quien podrá buscar mediante su matrícula dando clic en el icono correspondiente, agregar tutor. Cuando esta sección esté completa podrá guardar la información en borrador, para posteriormente adjuntar los documentos en extensos que se enviarán a evaluación. Antes de guardar, verifique nuevamente que todos los datos sean correctos, ya que, aunque pueden editarse posteriormente, esto contribuirá a que su trabajo no presente errores que impacten en la evaluación y pueda enviarse al comité correspondiente para su análisis de manera eficiente y oportuna. Cuando el sistema ha validado el título del proyecto, avanzaremos a la última sección, en la que podremos adjuntar los documentos en extenso.
En este apartado debemos revisar en la parte superior izquierda de la pantalla algunos datos importantes. Primero, el estatus del protocolo, que por ahora aparecerá en borrador. Mientras conserve este estatus, el protocolo solo será visible para quien está realizando el registro, indicando que aún no se ha enviado a evaluación. También encontraremos el comité al cual será enviado. Se debe verificar que sea comité local o comité nacional de acuerdo con las características del trabajo. Cuando se envía a evaluación, el estatus del protocolo cambia de en borrador a en evaluación y se asigna un folio que indica que el proyecto se está revisando. Finalmente, cuando el comité emita un dictamen, el estatus cambiará a aprobado o rechazado según sea el caso. Si se aprueba, se agregará además en este mismo apartado el número de registro institucional. Por último, podremos agregar los documentos en extenso en PDF, indicando a qué corresponde cada uno. Si el proyecto no amerita carta de consentimiento informado, se deberá agregar nuevamente la carta de excepción y marcar en tipo de archivo carta de consentimiento informado. Antes de enviar el proyecto a evaluación, se recomienda verificar la cédula del protocolo para asegurarnos que todos los datos sean correctos y modificarlos desde editar protocolo de ser necesario. Cuando el estado de avance aparezca como completado, se podrá enviar el protocolo a evaluación, recibiendo un mensaje inmediato de envío con copia al correo electrónico registrado. Para revisar los comentarios y observaciones del comité respecto al protocolo que hemos registrado, debemos ingresar desde el menú lateral derecho de la pantalla, en tareas como investigador, protocolos de investigación y administrador de protocolos. En esta sección encontrará diversas pestañas. En el apartado de borradores podrá visualizar los proyectos que se han registrado, pero que no están siendo revisados en este momento. En caso de que se hayan revisado y el comité haya dictaminado modificar y volver a presentar, podrá editar los documentos adjuntos dando clic sobre el nombre de su proyecto. Los protocolos que se encuentran en la pestaña Enviados son aquellos que están actualmente en revisión, y mientras tengan este estatus no podrán ser modificados o editados hasta que el comité emita una respuesta. Si su protocolo es dictaminado, ya sea como aprobado o rechazado, lo podrá encontrar en la tercera pestaña, Dictaminados. Si debe modificar y volver a presentar su proyecto, deberá eliminar los archivos previos y subirlos nuevamente en todas las ocasiones, habitualmente un máximo de 3 revisiones. Puede consultar los protocolos locales de la Coordinación de Investigación y Educación en Salud de su unidad, y visitarnos en el Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica de la División de Investigación Clínica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI para mayor información y asesoría.